Hola a todas, bienvenidas a Emprendedoras Unidas en vivo. En el día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe una gran emprendedora. Ella es Alessandra Cereceto. Alessandra es fundadora de Acompañándote, un proyecto que por su nombre evoca cercanía, contención y acompañamiento personal o profesional. En un mundo que muchas veces nos exige ser fuertes, eficientes y visibles, Alessandra apuesta por lo humano, por estar al lado de quien necesita apoyo, guía o simplemente alguien que escuche. Hola Alessandra, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Mónica, bueno, muchísimas gracias por tus lindas palabras. La verdad que es un placer este espacio y bueno, y poder compartir un poquito de lo que hago. Muchas gracias a ti por estar. Contanos, Alessandra, cómo surgió acompañándote y qué vivencia o necesidad te llevó a fundar este emprendimiento. Bueno, te cuento un poquito. Yo soy licenciada en enfermería hace un tiempo ya y cuando era enfermera, hace unos años más atrás, trabajaba en la maternidad, que es un área que a mí me encanta, la maternidad, poder acompañar en ese lugar, de ese lado, ¿no? Acompañar a las mamás. Y lo que notaba era una gran necesidad en la parte de lactancia, más que nada, ¿no? Como un momento de vulnerabilidad de la mujer en esa etapa, en ese proceso que estaba viviendo y muchas veces que no contaba con el apoyo necesario, ¿no? Más que nada a veces del equipo de salud, que por distintas razones, bueno, a veces no, en una parte por falta de formación en lactancia, que no todos están formados, y en otra parte también por falta un poco de tiempo, porque si bien uno está con los pacientes, a veces no les puede dar una hora de atención, que muchas veces es lo que se necesita. Entonces, un poco por ahí fue como, bueno, lo que yo sabía de lactancia en ese momento lo sabía muy esporádicamente, digamos, pero sentía la necesidad de tener información, de estudiar, de formarme. Y ahí, bueno, ahí fue que surgió la formación en asesora en lactancia, que me puse a investigar en aquel tiempo. Y ahí fue que hice la certificación en el Instituto Uruguayo de Lactancia. La verdad que fue una formación que yo siempre digo que me cambió porque aprender de lactancia, uno se imagina una cosa, pero la realidad es totalmente diferente. Y a veces una mamá lo que necesita es una palabra de aliento, ¿no? No tanto capaz que técnica, pero sino el acompañar, el estar y bueno, y ser un pilar, ¿no? Ayudarla en la parte emocional, que muchas veces lo que pasa es como esa angustia o esa frustración que tienen en esta etapa, que a veces es muy hablada o muy romantizada, digo yo siempre, pero que la realidad es totalmente distinta. Y bueno, un poco fue por ahí. Después fui agregando lo que son las caravanitas también, con el método humanizado, que eso también surgió en el hospital, porque todo el mundo era como, viste, es una pregunta común, cuando nace una nena, ¿hay alguien le pone las caravanas? ¿Alguna mamá? Y había alguna enfermera, algo que sí, sí, yo les pongo. Y yo decía, pero vos estudiaste para poner esto, ¿dónde le pones la caravana? Porque en realidad, si pesa una bebé de 2,5 kilos o de 2 kilos, ¿cómo le pones la caravana así nomás? Por decirlo, ¿no? Y bueno, Exacto. ahí fue también que empecé a informarme, a investigar cómo se estudiaba, dónde se hacía. Y bueno, lo hice acá también en Uruguay esa formación y también en Brasil, que en Brasil están un poco más adelantados en esto, tienen más escuelas y bueno, fue por ahí armando como el camino y bueno, y siempre desde el área de acompañar, por eso el nombre. ¿No? Ujú. Es como eso lo que intento, que las mamás, las familias se sientan acompañadas, contenidas, que a veces necesitan una palabra de aliento, pero en realidad es eso. Ujú. Bien. Bueno, y algo venía esta pregunta, ¿qué significa para vos acompañar? Ay, sí. Bueno, a mí me encanta, a mí me encanta. Me parece súper necesario, ni que hablar, como la base de todo, si bien yo lo hago desde mi profesión, desde la enfermería, pero en esta área de maternidad, la verdad que es una parte que me encanta ver también la evolución, ¿no? De una mamá que a veces nos encontramos en una instancia donde hay una mamá angustiada, vulnerable, nerviosa. También a veces tiene mucho que ver los comentarios, ¿no? Los comentarios de la familia, los comentarios de la gente, y ver cómo se va empoderando en ese proceso, en ese trayecto, a mí me encanta.
Entonces, bueno, es un poco eso, ¿no? Tratar de acompañar, pero desde el amor, bueno, desde el quererlas verlas bien, ¿no? Como mujeres que somos, pero también en ese periodo de madres. Ujú. Bien. Y cuando arrancaste, ¿cuáles fueron los principales desafíos y cómo los superaste? Bueno, desafíos, bueno, siempre hay alguno, ¿no? En realidad la primera parte fue poder hacerlo yo, ¿no? Primero el primer obstáculo, yo. Este, el si voy a poder, si me voy a animar, el tema de las redes es algo que a mí me cuesta en realidad. Soy un poco vergonzosa con eso, bueno, de romper el hielo, que la gente te conozca. Y también y después con los padres y con las familias, un poco las expectativas, ¿no? Los desafíos con respecto a las expectativas que pueden llegar a tener, un poco enganchado con esto que te decía de la romantización que hay, ¿no? De eso como perfecto que tiene que ser y a veces cuando la realidad es muy chocante, a veces cambiar las expectativas o los comentarios que muchas veces son negativos hacia ellos, ¿no? El no ser buen padre, buena madre, pero bueno, a veces ir rompiendo un poco con esas expectativas de ellos y mostrarles las realidades de ahora. Y bueno, y de a poco cómo puede ir cambiando ese proceso. Porque a veces es un poco chocante cuando ellos te hablan, ¿viste? O te dicen, siento que no puedo, no voy a poder. Entonces, a veces, para ir adentrándonos en el acompañar a esa familia, es como un desafío empezar a cambiar ese pensamiento que tienen, ¿no? Esa realidad que están viviendo ahora. Ujú. Bien. ¿Y cómo describirías tu cliente ideal? ¿Qué necesita, qué busca, qué valora de un acompañamiento? Bueno, en realidad cada cliente es especial, ¿no? No tengo como un cliente ideal porque ellos bueno, cada familia viene con su incógnita, ¿no? Con un problema a resolver, que puede ser el mismo para muchas familias, pero para otras puede ser totalmente diferente. Pero bueno, en realidad es eso, el poder también que se dejen acompañar, ¿no? De que, bueno, de que podamos ir haciendo este proceso juntos, de que cambiando los pensamientos, eh, valorándose también, ¿no? Como que, bueno, después en el proceso, por eso te decía, es lindo de ver ese crecimiento que van teniendo, muchas veces como pareja, muchas veces las mamás con sus bebés, ¿no? Entonces, bueno, de a poco ir como cambiando eso y bueno, y se va viendo el ideal ahí, ¿no? Cuando se va desarrollando ese proceso. Bien, bien. Y en estos tiempos donde todo sucede rápido, ¿qué importancia le das a la escucha, al espacio lento y al acompañamiento personalizado? Bueno, eso es la base de todo, ¿no? El poder acompañar, el poder de que cada familia tenga su espacio y de que trabajamos o realizamos estrategias muchas veces en base a la necesidad de cada familia, ¿no? La escucha es algo importantísimo porque muchas veces me ha pasado de que capaz que vas a alguna asesoría en lactancia y no es tanto un tema técnico, por decirlo de alguna manera, lo va a resolver, sino algo emocional o el apoyo que necesitan o alguien que las entienda, ¿sí? Que te pueda entender por lo que estás pasando, que pueda entender que te sientas mal y también validar eso, ¿no? Yo siempre les digo a las mamás que está bien sentirse mal, ¿no? Que no podemos con todo a veces y que estamos aprendiendo en el camino, ¿verdad? Entonces, eh, eso, el escuchar, el darles el espacio, a mí me parece importantísimo. Yo generalmente antes de empezar las asesorías, a veces vas y las mamás están como ansiosas o te quieren contar ya cuál es el problema con el bebé, entonces es como darles un momento de pausa, pero primero vos, ¿cómo estás vos? ¿Viste? Porque si mamá está bien, yo siempre digo, bebé no puede estar bien. Entonces, como dar el espacio a eso, primero que ellas estén bien y después empezamos el acompañamiento y también saber qué es lo que ella quiere, ¿verdad? Porque a veces es muy juzgado ciertos temas con respecto a la lactancia, más que nada me estoy enfocando ahora, pero bueno, también hay que escuchar qué quiere esa mamá, quiere amamantar, no quiere amamantar, le quiere dar biberón. Entonces, bueno, también respetar eso, ¿no? Entonces, bueno, es de a poquito, es un trabajito de hormiga, digo yo siempre, porque vamos todo de a poquito, pero es hermoso. A mí me encanta esta parte de acompañar y ver ese proceso evolutivo, la verdad que es muy lindo. Ujú. Bien.
¿Y cómo equilibrás el cuidado personal tuyo con el deber de acompañar a otros, especialmente cuando las emociones de otros impactan en vos? Bueno, esa parte es difícil. Es difícil. Yo te digo, siempre, todos, en este caso que son bebés, siempre te marcan. En mi vida siempre tengo pacientes que te marcan, que a veces uno viene pensando ese tema de algún paciente que pasó algo puntual o en alguna guardia. Eh, es difícil, pero trato siempre de ver como la parte positiva, ¿no? Bueno, ¿qué puedo hacer yo por esta familia? ¿Qué puedo hacer yo por este paciente? Pudimos resolverlo, pudimos apoyar de otra manera, darme el espacio también, ¿no? Desconectar un poco a veces también, porque a veces uno viene con muchos problemas de familias, ¿no? De pacientes en realidad. Entonces, bueno, tomarme ese espacio también como para pensar en mí, pero también siempre buscando evolucionar, ¿no? Siempre acomodando, estudiando, buscando algo más para ayudar a las familias, cómo más lo puedo hacer. Entonces, como esa parte, siempre tratar como de equilibrar un poco, pero a veces es Ujú. imposible ese corte, ¿no? De, bueno, dejé de trabajar y me enfoco en mí. A veces es un poco imposible, por decirlo de alguna manera. Tal cual. ¿Y alguna historia que te haya marcado de alguien a quien acompañaste y que haya logrado transformarse de manera significativa? Ay, sí, bueno, la mayoría, por suerte, para bien, más Qué que nada bien. de lo que es lactancia, ¿no? Esa es un área que a mí me encanta, en realidad es un enfoque divino y lo que te decía, eso de poder humanizar, de poder cuidarlas. em, el caso de alguna mamá en particular que me llamó muy angustiada, porque no podía aprender una bebé, tenía muy poquitos días de vida, ver que trabajamos juntas, cómo lo hicimos, las estrategias que pusimos. También siempre tenemos que evaluar qué estrategias ponemos, a ver si esa mamá los puede sobrellevar, ¿no? Si tiene familiares que la ayuden, si ella quiere realizarlas, cómo se siente en el transcurso, en el trayecto de ese proceso, porque a veces en el medio tenemos que encontrarnos nuevamente para poder cambiar esas estrategias y hacer otras. Pero siempre es lindo verlas en esa evolución, que ellas mismas te manden esos mensajes que a veces te dicen, ¿viste? Que eso realmente hace valorar mucho este trabajo y como que uno siempre piensa, bueno, está sirviendo lo que estoy haciendo, ¿viste? Como que a mí me llena el corazón, la verdad, poder hacerlo. Esos mensajes lindos de empoderamiento, que se sienten mejor, que su lucha no termina todavía, pero que bueno, que se sienten más empoderados para poder hacerlo solas. Los acompañamientos que hago yo generalmente siempre tienen seguimiento, siempre estamos un mes hablando un poco más porque tenemos que poner en práctica todo eso que hablamos, ver cómo están ellas sobrellevando ese momento, cómo se sienten con el bebé, bueno, con todas las cosas que pudimos cambiar en esa asesoría. Entonces a veces nos tenemos que encontrar nuevamente. ¿Viste? Ver cómo se sienten ellas, reajustar algunas cosas en caso de que sean necesarios. A veces ellas te cuentan alguna otra cuestión y bueno, y ahí ya armamos otro plan. Entonces, bueno, poder seguir ese camino, pero verlas bien, para mí es lo mejor y que se sientan bien con su bebé, con su familia, con su espacio. Eso la verdad que a mí me encanta y no hay cómo compararlo, ¿no? Porque yo digo siempre, cada caso, cada mamá es diferente, cada caso que me llega, bueno, vemos de qué manera lo podemos tratar, pero generalmente se van resolviendo, ¿no? Como que ellas mismas se van empoderando y eso va cambiando, entonces es muy lindo de ver. Ujú. Bien. Alessandra, ¿y qué le dirías a una mujer que quiere emprender y no se anima? Bueno, es difícil, pero hay que animarse. Yo siempre digo que cuando pensamos que lo que hacemos puede ayudar a otras personas o les puede gustar a otras personas, bueno, hay que animarse realmente. Perder los miedos, ¿no? Bueno, de vergüenza, así como me pasa a mí, bueno, de ir animándose de a poco, abriéndose, buscar ayuda. Yo busqué mucha ayuda, estudié, porque la verdad que yo soy, como siempre digo, soy enfermera, no sé brindar todo esto de lo que es redes, ¿no? Contenido más que nada, que ahora en realidad si bien el boca a boca ayuda un montón, pero las redes también.
tienen un poder ahora importante, entonces también hay que saber cómo manejarlas. Y también de que se rodeen con gente positiva, no con gente que les den para adelante, porque muchas veces pasa de que uno a veces le da miedo, pero le comenta a alguien, esa persona capaz que te dicen, ay, no, es imposible, o no sos para eso, ¿viste? Como, bueno, rodearse de gente que realmente les ayude a poder continuar ese camino y que les pueda brindar herramientas, ¿no? Yo por suerte en eso he tenido una familia atrás, amigos, amistades, todo eso que siempre me dieron para adelante, entonces es como importante también. Bien. ¿Y cómo te imaginas en el futuro acompañándote? Bueno, muchos proyectos, la verdad, que siempre pensando cómo sumar, qué otro servicio poderles brindar. Eh, bueno, quiero que como que siga creciendo, pero más que nada que podamos formar, que cuando entren, si bien encuentren a una persona que les puede brindar un servicio o ayudarlos, también una red, ¿no? Una red de acompañamiento, de sostén, que muchas veces capaz que una mamá no necesita una asesoría, pero sí una palabra de aliento, algo que les diga que está, o hay otra mamá viviendo la misma situación. Bueno, poder llegar al interior es algo que quiero. Yo soy de Bella Unión, soy de Artigas, entonces poder llegar a mi ciudad también es algo que me gustaría mucho, que ahora en este momento por temas laborales, ¿no? Porque sigo en mi trabajo de dependencia, no lo puedo hacer tanto como me gustaría. Entonces, allá, por ejemplo, todo lo que es relacionado al cuidado humanizado todavía no ha llegado mucho. Entonces, bueno, el poder llegar un poco más al interior también es una idea de que acompañándote de a poco puede ir creciendo y que podamos llegar allá. Bueno, se te va a dar porque lo que haces es hermoso, realmente. Bueno, muchas Alessandra, gracias. ¿querés dar tus redes, tu WhatsApp para que te contacten? Sí, bueno, en Instagram me encuentran como acompañándote con punto, acompañando.t y mi celular 098 11 50 19. Bien, muy bien. Entonces, para despedirte, vamos a decirte gracias, Alessandra, por abrirnos tu mundo, por compartir no solo lo que haces, sino lo que sos. Tu proyecto demuestra que acompañar es un acto de valía, de empatía y de fuerza silenciosa. Que sigas expandiendo tu voz, cuidando tu energía y tu esencia, que cada acompañamiento sea fuente de aprendizaje mutuo y que tu proyecto siga siendo ese faro de contención, autenticidad y transformación que el mundo necesita. Te deseo todo Bueno, el gracias. éxito y es hermoso lo que haces, te lo digo nuevamente, muy humano, me parece, muy necesario, así que bueno, todo lo mejor. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. Hermosas palabras. La verdad que bueno, es eso lo que uno intenta transmitir, la parte, pero más que nada lo humano, ¿no? Como que no se pierda, que es por lo que tanto luchamos todos día a día. Pero bueno, más que nada eso. Así que agradecerte, muchas gracias por este espacio y bueno, y que todas se sigan animando. Exacto. Muchas gracias a vos, que pases muy bien. Igual, gracias. Las invito a suscribirse al canal, darle like y activar las notificaciones para enterarse de la próxima entrevista.